Eh, Muy buenas noches, estimada profesora. Nosotros somos del grupo número 5, correspondiente a la materia de Pedagogía de la Formación Técnica Profesional, acorde a la Maestría de Formación Técnica y Profesional. En este caso estamos cumpliendo con la actividad del proyecto integrador, donde estamos abordando el área o el tema tanto de teoría y práctica en lo que es la educación con formación técnica y profesional del diagnóstico de la propuesta pedagógica, que en este caso es sobre el estudio de la unidad educativa en Cariamanga. Nuestro grupo está conformado por los estudiantes Vladimir Andrade, mi persona Javier Freire, Rubén Bravo, Viviana Quito y Jair Saavedra. Ya. Vamos ahorita con la introducción, ya. Para comenzar o para dar un panorama general del trabajo realizado, se contempla analizando cuál es la realidad de la de educación con formación técnica profesional. Para ello se considera que en la actualidad se está viviendo cambios drásticos y cambios significativos donde se busca formar profesionales que se adapten obviamente a las nuevas exigencias tecnológicas, donde lo que se busca es no solamente formar profesionales que tengan habilidad, que puedan ser obreros, que puedan tener una formación técnica en sí, sino lo que se busca es formar profesionales con destrezas reales, que tengan criterio técnico, que tengan un alto dominio tecnológico. Asimismo, se busca que puedan responder a los cambios presentes en el mercado, que sus habilidades tecnológicas se ajusten a lo que en la actualidad demanda el mercado. Esa se podría decir que es la expectativa, lo que se busca conseguir con la realidad actual en el ámbito de la educación con formación técnica profesional. Sin embargo, si se contrasta con la realidad que se vive en el país, bueno, en América Latina y específicamente en el Ecuador, las bases de conocimientos no son acorde a lo que se requiere ya en el entorno real. Es decir, a pesar de que en el entorno teórico se adquiere conocimiento sólido, en la práctica no se adquieren las habilidades en un entorno estresante, un entorno con trabajos que se están acumulando, en un entorno en el cual el estudiante no haya logrado desarrollar sus habilidades blandas, en un entorno donde se puede decir que el manejo controlado que se ve en los laboratorios no se ajusta a la realidad. Asimismo, se ve que en cuanto a la formación técnica que se recibe entre las aulas de clases, no se compagina con prácticas breves. En muchos casos, los estudiantes manifiestan que recién al final, en el último año lectivo, comienzan a recibir prácticas, lo cual retrasa la formación que esperaría o contemplaría el estudiante. Por eso se ve la vinculación tardía, laboral tardía. A su vez, también se reconoce que en los laboratorios, lastimosamente, los equipos ya no están actualizados. No es lo mismo los equipos que en muchos casos son antiguos que se manejan en los laboratorios versus la indumentaria o las máquinas modernas que hoy en día se utilizan dentro de ya los talleres o las empresas. Ya. Para ello y para poder realizar este trabajo, abordó desde dos frentes. Desde la parte investigativa, lo que es la metodología documental, y también desde la parte práctica, que viene a ser el trabajo de campo. En este caso, para poder abordar toda la documentación respectiva, se utilizó la metodología Prisma, la cual permite recopilar todos los documentos necesarios para tener una visión general de la realidad y a su vez con esta información poder aplicarla guiándose obviamente por un esquema. En este caso utilizó la metodología de investigación de Hernández. Y para poder recopilar toda la documentación, se trabajó con en motores de búsqueda con documentos indexados. Para eso utilizó plataformas como Cielo, como Scopus, bueno, entre otras que se manejó. Y obviamente, como tocaba o como se requería tener una institución en la cual se aplicara todo este desarrollo, se tomó como, bueno, se trabajó con la institución educativa de Cariamanga, específicamente en el perfil profesional de mecanizado y construcciones metálicas. Basándonos en lo que es el enfoque metodológico, el trabajo de campo que se abordó fue desde un enfoque cualitativo. ¿Por qué?
porque el propósito no era medir estadísticamente la magnitud de la brecha entre la teoría y la práctica. Lo que nos lleva a comprender que, describirla e interpretarla desde el lenguaje y la experiencia de quienes la viven a diario, en este caso los estudiantes, los docentes de especialidad, los egresados, siguiendo una metodología de Hernández y Mendoza. Este enfoque resulta particularmente adecuado cuando se busca explorar un fenómeno eh, desde una perspectiva de sus propios actores. Entonces, esto nos permite captar percepciones, vivencias y significados de un instrumento exclusivamente cuantitativo. Difícilmente lograríamos recoger con la misma profundidad que un modelo estadístico, pero sí nos lleva a una información real de lo que se está a lo que se está queriendo llegar. Para nosotros realizar este enfoque cualitativo, estamos empleando dos elementos o dos instrumentos para la recolección de estos datos, los cuales son instrumentos complementarios. Por un lado, utilizamos lo que es la entrevista semiestructurada, aplicada de forma individual a un estudiante de tercer año de bachillerato, a un egresado y a un docente de la especialidad. Se eligió este instrumento porque su guía de preguntas abiertas permite profundizar en las respuestas y adaptar las preguntas de seguimiento según lo que cada participante va compartiendo. Entonces, como segundo instrumento, también se utilizó lo que es un grupo de enfoque con 5 estudiantes de tercero de bachillerato, pensando para generar una conversación colectiva en la que los propios participantes contrastan sus experiencias y permitiendo visibilizar coincidencias y matrices que no siempre emergen en una entrevista. Entonces, nosotros como conclusión general, podemos decir que este método sí nos permite obtener información, pero vamos a tener en cuenta que es una información en base a las vivencias y a las experiencias que se fueron obteniendo a través de los días de trabajo. Buenas noches. En esta parte nos toca el enfoque del análisis de los resultados. Entonces, en esta parte nos hemos basado en tres codificaciones. Los procesos de codificación los hemos hecho en tres momentos, ¿sí? Tenemos la codificación abierta, que dice que es la identificación de unidades de significado individuales en cada respuesta. Como segunda parte, la codificación axial, que es la agrupación de estas unidades en categorías conceptuales más amplias y conectadas. En la categoría 3 tenemos la selectiva, detección de los temas centrales definitivos que explican el comportamiento de la relación teórica práctica. En esta parte lo hemos hecho de estas tres maneras para poder recopilar la mayor información, ¿sí? Para poder tener unas preguntas abiertas y que los estudiantes nos den a conocer, tanto el estudiante, el egresado y el docente, sus puntos de vista sobre los temas claros. Acerca de los modos críticos identificados, estos se dividieron en categorías emergentes, en descripciones y en la frecuencia. Entonces, en este caso tenemos como primer punto la utilidad de la teoría. Como la descripción nos da la referencia de la base teórica sólida, completa y valorada positivamente. Tenemos como segundo la brecha de contexto, el contraste entre el aula controlada y la presión del mundo laboral real. En esta parte tuvimos una frecuencia de 7 de 7 participantes, ¿sí? Que aportaron a esta encuesta, ¿no? Prácticas tempranas, la necesidad crítica de pasantías desde el inicio, no solo al final. Aquí tenemos una frecuencia de 6 de 7, ¿sí?
La mayoría quiere hacer prácticas, como le dijo el compañero al inicio, desde el inicio, ¿sí? Ya que en esta parte muchos estudiantes dan a entender que necesitan tener un poco más de información acerca de cómo tratar al cliente, cómo sacar cotizaciones, qué pasa si entregan un trabajo mal hecho. Entonces, en esta parte se enfocaron bastante. La limitación de los recursos, la maquinaria desactualizada en talleres y la falta de fungibles. 5 de 7 fue la frecuencia en esta parte, la verdad, creo que es la realidad de todas las instituciones técnicas, que la mayoría de sus, podemos decir, de sus instrumentos para impartir cátedra ya están desactualizados, son muy antiguos. ¿Sí? En la parte 5 tenemos la actitud y la comprensión, la motivación individual del estudiante condiciona el éxito práctico. Tuvimos una frecuencia de 4 de 7. En esta parte también es muy importante que la mayoría de los compañeros, ¿sí?, tengan ese enfoque, ¿no? Que las prácticas las hagamos un poco más reales y sean un poco más estrictas para que cuando vayan al mundo real se den cuenta de que así se funcionan las cosas. Competencias blandas, falta de formación en iniciativas, trato al cliente y la gestión del taller. Aquí tuvimos 4 de 7 en esta frecuencia. Acerca de todas estas encuestas, muchas de las veces nos dimos cuenta que los estudiantes necesitan tener un poco más de mano dura en el tema de las prácticas, ¿no? Que los trabajos sean bien entregados desde el inicio, ¿sí? Que el material que se utiliza esté realizado de la mejor manera y el trato al cliente en este caso, ¿sí? Esta es la parte que me tocó a mí. Muchas gracias. Continuando con la exposición. Relación diagnosticada. El diagnóstico realizado permitió analizar cómo se está desarrollando la relación entre la teoría y la práctica en el proceso formativo. Esta brecha no se origina por falta de contenidos ni por debilidad del docente, sino por tres factores que actúan de manera simultánea. El primero es el factor material relacionado con las limitaciones en maquinaria, equipos y condiciones del taller, lo que reduce las oportunidades de práctica real. El segundo es el factor organizativo, evidenciando en la escasa y tardía vinculación en el sector productivo, donde las pasantías se desarrollan al final y no durante el proceso formativo. El tercero es el factor motivacional que se refleja en el nivel de compromiso del estudiante, en el cual disminuye cuando no existe espacios reales para poder aplicar lo aprendido. En conjunto, estos factores bloquean el paso de la teoría hacia la práctica, impidiendo que el conocimiento se convierta en habilidades reales. Por ello, el problema no es académico, sino estructural, vinculando a las condiciones en las que se implementa el aprendizaje. Fundamentos pedagógicos. Para poder comprender esta situación, se consideran dos enfoques teóricos claves, como de García Mora, en donde plantea que la práctica no es una simple aplicación de la teoría, sino un proceso dinámico que se adapta al contexto, lo que exige una actualización constante al docente. Por otra parte, Portela Falgueras señala que la formación técnica se mide en lo que el estudiante es capaz de hacer, no solo en lo que sabe. Desde esa perspectiva, teórica y práctica no deben separarse, sino funcionar como una unidad. La teoría en sí orienta, mientras que la práctica permite validar, corregir y consolidar el aprendizaje. En consecuencia, el aprendizaje debe desarrollarse en doble vía, de la teoría hacia la práctica y de la práctica nuevamente hacia la teoría, en un proceso continuo. Este proceso debe iniciarse desde los primeros niveles de formación, no solo al final. Finalmente, el docente cumple un rol fundamental, ya que al diseñar experiencias reales,
gestionar oportunidades prácticas y guiar la integración entre la teoría y la práctica. Lograr este equilibrio permitirá cerrar la brecha y formar profesionales verdaderamente competentes. A continuación, mi compañero. Continuando con la presentación, les voy a hablar acerca de nuestra propuesta metodológica y también las conclusiones de el presente trabajo, ¿sí? Nuestra investigación se basó en la especialidad de mecanizado y construcciones metálicas de la unidad educativa Cariamaca. Nuestro estudio no se basó en frías estadísticas o información muy poco relevante, sino en la realidad que se vive en nuestro entorno a través de un enfoque cualitativo, usando entrevistas y grupos de enfoque. Escuchamos las voces tanto de docentes, de estudiantes, de egresados, de directivos, ¿sí? Y en este diagnóstico lo que pudimos visualizar es que el currículo no responde bien a las necesidades del sector, del ecosistema que los rodea, puesto que los recursos, la gestión, el acompañamiento aún necesita fortalecer esta transición entre el aula y el taller real, o sea, la práctica. Para aquello traemos tres propuestas concretas. Primero, para resolver estos nodos críticos, formulamos estas tres propuestas que les acabo de mencionar, que son las siguientes. Aprendizaje dialéctico en el aula y en el taller, aula-taller. Para conectar la teoría con la práctica, implementamos secuencias didácticas basadas en bitácoras de taller y proyectos integradores, donde la práctica valga el 40% de la nota, así como decía un estudiante, pues. En clase entendí el porqué de las cosas. Lo que mi papá me enseñaba era la práctica. También tenemos propuesto un sistema de prácticas preprofesionales tempranas y progresivas. Decimos no a dejar las pasantías solo para el final, porque en el transcurso de la formación se puede ir perdiendo, se puede ir, quizá, y me atrevo a asegurar, la teoría se puede olvidar. Pero si empezamos a practicar o a ejecutar la teoría desde el inicio con práctica, nuestra formación va a ser mm, más efectiva, podría decirlo. Y en este sistema hemos ideado que existe un sistema de tres niveles, como lo es la observación, las microprácticas rotativas y la pasantía formal, evaluando también las competencias blandas en el estudiante. Y por último, el modelo de vinculación institución-sector productivo. Vamos a crear o se propone la creación de la mesa de vinculación teórico-productiva y una feria técnica anual. Como bien sugirió también un estudiante, los talleres necesitan ayudantes y los alumnos necesitan práctica. Y solo hacía falta organizarlo o tener la voluntad de hacerlo. En conclusión, lo más valioso de estas propuestas es que no son ideas, como les dije al inicio, al aire. O sea, fueron revisadas y validadas tanto por los directivos, los expertos a través de los grupos focales y se garantizó que éstas sean realistas y viables para la institución en la que se propuso. Demostramos que mejorar la educación técnica no es solamente cambiar los contenidos, sino transformar el ecosistema pedagógico. Se logró conectar la teoría vista en la asignatura de Pedagogía de la Formación Técnica y Profesional con voces y evidencias reales. Ahora, para concluir, voy a terminar con una frase también que nos dijo uno de los graduados que se entrevistó. El colegio da la base, el trabajo da la astucia, y las dos cosas se necesitan, están concatenadas. Y nuestro compromiso como futuros docentes en esta área, como lo es la formación técnica y profesional, es hacer que la teoría y la práctica dejen de ser mundos separados u opuestos y que se conviertan en una sola experiencia de aprendizaje. Muchas gracias.